Bienvenidos a su programa, Palabras de Vida Eterna, un programa de predicación y enseñanza bíblica. Estudien las Escrituras con cuidado, porque a ustedes les parece que en ellas tienen la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. San Juan 5:39. Hoy continuamos con la tercera parte de la serie Los propósitos de la oración. Y a manera de resumen, les recuerdo los dos anteriores. Número 1, glorificar a Dios. Y número 2, centrarnos en Dios y no en nosotros mismos. Hoy, el tercer propósito de la oración es conocer a Dios. Siempre que mencionamos el tema de la oración, no podemos negar que la idea que viene a nuestra mente es hablar con Dios, lo cual es correcto. Pero es una idea incompleta, ya que la oración es mucho más que eso. No podemos negar que la oración nos ha ayudado muchísimo a lo largo de toda nuestra vida cristiana, pero también debemos admitir que a medida que vamos creciendo espiritualmente, somos responsables no solo de orar mucho, sino también debemos aprender a orar. Está bien que cuando recién nos habíamos convertido al Evangelio dependíamos de nuestras autoridades espirituales y de otros cristianos maduros en la fe para que nos enseñaran. El problema es que no siempre nos enseñaron bien. De ahí la importancia de orar según los principios de la palabra de Dios. Y antes de entrar en materia me permito compartir alguna experiencia vivida que espero le ayude a crecer en conocimiento. En mis primeros años como cristiano, casi sin saber orar bien, tuve la impresión de que debía orar los salmos. Me gustaba mucho al principio y hasta me ayudaba a memorizar las escrituras. Sin embargo, el conflicto inició cuando empecé a leer que David le pedía a Dios vengarse de sus enemigos. Y realmente no estaba muy seguro de si eso estaba bien o no. Pero en el fondo sabía que estaban escritos por alguna razón. Tiempo después, estudiando a profundidad el libro de los Salmos, encontré que algunas de esas canciones se llamaban salmos imprecatorios, es decir, imprecar, que quiere decir desear mal o maldecir. Pero entendí que la venganza y la justicia son soberanía de Dios y que nunca debemos maldecir a nuestros semejantes, aunque sean nuestros enemigos, pues Dios pagará a cada uno según sus obras. Y quizás con este ejemplo usted entenderá muchísimo mejor la importancia de saber cómo orar. El tercer propósito de la oración es conocer a Dios, y a medida que lo hagamos nos daremos cuenta de nuestra propia fragilidad humana y de nuestra innegable necesidad de Dios, de conocerlo y establecer una comunicación que sea real, sincera y sobre todo duradera. Y un pasaje que siempre me llama la atención en esta misma línea del tema que estamos estudiando es el Evangelio según San Juan, el capítulo 17 y verso 3, que dice así: siempre lo hacemos honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Esta oración es conocida como la oración sacerdotal, en la que Jesús ora por sí mismo, por sus discípulos y por todos los que han de creer después de su partida. Pocas veces hablamos sobre los oficios de nuestro Señor Jesucristo. Él fue rey, fue profeta, fue Mesías, y en esta oportunidad Juan enfatiza que fue sumo sacerdote, quien intercede por todos los cristianos. Recordemos que esta función descrita en el antiguo pacto servía para describirnos a un servidor del templo que debía interceder por el pueblo cada año por sus pecados. Incluso se sacrificaba un cordero, ya que sin derramamiento de sangre no podía haber perdón de pecados. Ya en el Nuevo Testamento fueron abolidos los sacrificios de animales y Jesús es nuestro sumo sacerdote,
debido a su obra redentora en la cruz. Me gusta muchísimo como lo escribe el autor de la carta a los Hebreos en el capítulo 6, versos 14 al 16, en donde se habla de Jesús como el gran sumo sacerdote, perfecto y capaz de compadecerse de nuestras debilidades. Pero bien, volvamos a San Juan 17. Aquí Jesús, actuando como sumo sacerdote, intercede por nosotros, pero siempre muestra una obediencia suprema y en su condición humana, y aunque llevó una vida perfecta, sin pecado, siempre mostró sumisión hasta la muerte. Aquí particularmente nos da la clave de la vida eterna, es conocer a Dios como único y verdadero. Nosotros como cristianos debemos orar siempre así, con ese deseo, con esa expectativa de saber quién es Dios. La Biblia nos habla mucho de su naturaleza, de su carácter y de sus planes para el mundo, pero me temo que no todos tienen esa relación tan cercana, porque llevan una vida religiosa, de tradición de iglesia, que no los deja avanzar procurando esa intimidad con Dios. ¿Se ha preguntado por qué Jesús fue un hombre tan obediente? La respuesta está no solo en que era un hombre de oración, sino que además sus oraciones eran sinceras, intencionales para conocer la voluntad de Dios el Padre, quien lo envió a cumplir una misión redentora por toda la humanidad. Y su oración fue: que te conozcan a ti y a Jesucristo a quien has enviado. Muchas veces los cristianos hablan de conocer a Dios, pero creo que eso es muy subjetivo. Si por alguna razón viviéramos unos 120 años, lo cual es poco para una persona, pero mucho para la realidad que experimentamos en un mundo caído, aún así nos faltaría tiempo para decir con certeza que conocemos a Dios. Así que lo que hacemos son intentos, acercamientos que nos permiten ir conociendo facetas del único Dios verdadero. De seguro, el pecado es nuestro mayor impedimento para lograr esa intimidad real con nuestro Creador. Y si somos honestos, la razón por la que todavía no conocemos lo suficiente a Dios es porque muy a menudo cuestionamos o desconocemos su voluntad para nuestras vidas, para eventos específicos e incluso para el futuro próximo. ¿No cree usted que si de verdad conociéramos a Dios, seríamos más amorosos, más fieles, más agradecidos y sobre todo más obedientes con Él? Y pienso que podríamos lograr grandes avances en nuestra relación con Dios si fuéramos más sinceros, si mostráramos más dependencia, si nos expusiéramos más aceptando nuestras debilidades y pidiendo mucha misericordia por nosotros y los demás. Eso sí, nos ayudaría sin duda para empezar una relación sana y duradera que no esté viciada por los caprichos, por las manipulaciones y por las exigencias humanas que nos fueron enseñadas y que tanto nos ha perjudicado. En términos modernos somos muy tóxicos y así es imposible acercarnos para conocer a Dios. De ninguna manera estoy siendo pesimista, soy simplemente realista, pero tengo esperanza que a través de muchas formas el Espíritu Santo nos convenza de nuestros pecados y podamos finalmente establecer una relación sincera y cercana con el único Dios verdadero. Esa, de verdad, es la vida eterna. Después llegará el turno de conocer a Jesús, el enviado de Dios, y al Espíritu Santo, nuestro Consolador. Y cuando esto pase, seremos capaces de comprender lo que dijo el autor de los Hebreos en el capítulo 4 y el verso 16, que muchas veces hemos leído, pero que quizás no hemos entendido y no hemos vivido. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Hasta aquí la enseñanza bíblica de este día. Les espero el próximo miércoles en la cuarta y última parte de esta serie, los propósitos de la oración.